El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021. Todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es un gusto saludarle en este su espacio Coronavirus, la pandemia. Llegamos a nuestro programa 438. En esta producción de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, agradecidos con las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe, que siguen nuestra transmisión. También, como de costumbre, nos ponemos a su disposición para recibir todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Canal 44 TV en Facebook y Twitter. Canal 44 TV a su disposición. También tenemos nuestro número de WhatsApp permanentemente a sus órdenes, el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Hoy, en Coronavirus, la pandemia, nuestro tema central es el aumento de precios en la atención privada para pacientes con COVID. Y esto incluye algunos abusos en los hospitales. 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera. Por segundo año consecutivo se produce en el marco de una pandemia de COVID-19 y de la campaña Nursing Now. El lema para este año es Enfermería, una voz para liderar una visión de futuro para la atención de la salud. La pandemia de COVID-19 pudo haberse evitado según el informe del panel de expertos independientes de la Organización Mundial de la Salud. Y sin embargo advierte que si surge un virus altamente infeccioso, el mundo seguiría sin estar preparado. En México se estima que 560,000 familias al año sufren un quebranto económico por los costos de una enfermedad. De acuerdo esto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Y para restablecer las finanzas públicas de los gobiernos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos propone un impuesto tras la crisis por la pandemia de COVID-19. Es lo que estaremos desglosando para usted a lo largo de la presente hora, así que acompáñenos. Y ya entramos en materia. El mundo se enfrenta a una crisis sanitaria sin precedentes. Una de las mayores crisis a la que se enfrenta la población mundial es la disparidad de los costos económicos, medicina, insumos, consultas, hospitalizaciones y diversos servicios, hasta funerarios. Cada país ha enfrentado su realidad con la pandemia COVID-19. La salud de las personas no solo se ha visto agravada y ha sido mortal, sino que también ha tenido gastos inimaginables. La cuenta de pacientes atendidos en hospitales privados se elevó a millones de pesos. Las cifras son escalofriantes. Especialistas manifiestan que puede convertirse en el siniestro más costoso y traer un daño patrimonial.
Los pacientes internados por COVID-19 no solo se enfrentan a una de las enfermedades más contagiosas mortales, sino a la más cara. Los días, semanas e incluso meses de hospitalización y más si está en terapia intensiva incrementan los costos. Aunado al tratamiento aún incierto, conlleva una crisis económica tanto a las familias como al sistema mundial de salud. Y para las personas con COVID-19 atendidas en casa, la cuenta es mayor. En esta emergencia sanitaria, cada región del mundo se enfrenta a una crisis catastrófica en sus servicios de salud, tanto público como privado, pero también impacta en otros sectores económicos. Un estudio de la ONU sobre comercio y desarrollo ya advertía del costo de COVID-19 en países con menos medios financieros e instituciones para responder a las emergencias. Al margen de alojar a más del 50% de la población mundial en condiciones de pobreza extrema. La pandemia COVID-19 representa una multitud de crisis socioeconómica, salud, educativa, productiva y ambiental. Las secuelas, aunque ya se viven, podrían ser extenuantes en los próximos años. La COVID-19 genera una carga mayúscula para las economías mundiales. Aunque las repercusiones se viven día a día, estas podrían aumentar en los próximos años. Especialistas emiten proyecciones y las secuelas que deja la pandemia podría ser duradera si no se establecen modelos económicos sustentables, mientras que la sobrevivencia del sistema sanitario mundial dependerá de las nuevas economías que beneficien principalmente a la población a fin de evitar una catástrofe económica mayor, informó Isaura López Villalobos. Catástrofe económica para muchas familias, para quienes no estaban preparados para meses de encierro, meses sin actividad para vivir de sus ahorros, lo cual también en el caso de América Latina pues es o tiene un nivel muy bajo, la capacidad de ahorrar principalmente y la costumbre, porque no existe el hábito tampoco del ahorro. Vamos ahora a Ginebra, la sede de la Organización Mundial de la Salud, con Pablo Gómez, que nos ofrece el reporte diario a propósito de esta pandemia. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 se acercan a los 160 millones en el mundo, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, mientras que el total de fallecidos a nivel global sobrepasa ya los 3,3 millones. Por regiones, América ya se sitúa por encima de los 64 millones de casos positivos y tiene más de 1,56 millones de muertes. Le sigue Europa con más de 53 millones de contagios y por encima de 1,1 millones de fallecidos. Y en tercer lugar está el sudeste asiático, que tras una excepción de leve descenso el pasado martes, supera los 27 millones de positivos, acercándose a 400.000 más diarios y casi alcanza también los 327.000 muertos, con cerca de 5.000 en la última jornada. El ranking de países está encabezado por Estados Unidos, que va camino ya de 32 millones y medio de casos, India, que se acerca a los 24 millones, y Brasil, que tiene más de 15,2. En número de fallecidos, Estados Unidos tiene más de 577.000, Brasil está por encima de los 425.000, India supera los 258.000 y México sobrepasa los 219.000. Según un informe reciente de la OMS para evaluar la respuesta a la COVID-19, la pandemia ha generado un impacto severo en la economía en América y en el mundo. Por ello, hace un llamado al acceso a las vacunas y la urgencia de construir de manera más sostenida su fabricación e inmunización para América Latina y otras regiones de ingresos bajos y medios. Y por otro lado, el director de la OMS para el Mediterráneo Oriental, Ahmed Al-Mandari, apelaba en las últimas horas al autocontrol de los ciudadanos de los países musulmanes, que a partir de este jueves celebran la fiesta que pone fin al mes sagrado de Ramadán, con el objetivo de que nadie se infecte o muera como resultado de su propio comportamiento o por el de los demás. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias a Pablo Gómez. Pfizer mete acelerador para vacunar a adolescentes de 12 a 15 años.
Canadá se convirtió en el primer país en aprobar la vacuna para adolescentes de 12 a 15 años. Luego, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, en Estados Unidos, otorgó el uso de emergencia. Ahora México espera la solicitud de la farmacéutica Pfizer. En seguimiento a las solicitudes de Pfizer a la FDA y a la Agencia Europea de Medicamentos para el uso de emergencia de la vacuna en adolescentes de 12 a 15 años, ahora esta farmacéutica está por entregar la solicitud a la agencia reguladora en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Esta petición podría quedar formalizada durante los próximos días. Así lo dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En su cuenta de Twitter mostró la carta presentada por representantes de la farmacéutica. El presidente de la Academia Americana de Pediatría, Lisa Beers, aplaudió la acción de la FDA y la calificó como un paso de importancia crítica para llevar vacunas que salvan vidas a niños y adolescentes. Los ensayos demostraron que la vacuna Pfizer-BioNTech era 100% efectiva y que no presentaba problemas graves de seguridad en los adolescentes, lo que llevó a la FDA a otorgar la autorización de uso de emergencia de una vacuna que solamente estaba autorizada anteriormente para personas mayores de 16 años. La Academia Americana de Pediatría explica que Pfizer y BioNTech realizaron ensayos en 2.260 adolescentes. La mitad fueron aleatorios para recibir la vacuna y la otra mitad para recibir un placebo. Los participantes fueron monitoreados durante 2 meses. Entre 1.005 receptores de la vacuna no hubo casos de COVID-19, mientras que se notificaron 16 entre 978 receptores de placebo, informó Elizabeth Ortiz. En Guatemala habilitan centro de vacunación vehicular y peatonal, esto en Ciudad Universitaria. El día de hoy, gracias a Dios, estamos acá para inaugurar 2 centros de vacunación. Para nosotros como sancarlistas es un gusto estar inaugurando el día de hoy 2 nuevos puestos de vacunación ya funcionando. Uno vehicular, que es manejado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el apoyo logístico, infraestructura y recurso humano de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y otro puesto peatonal que es manejado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde también estamos aportando infraestructura y algo de recurso humano también. Bueno, miren, no esperábamos menos de la Universidad de San Carlos, muy orgullosa, soy sancarlista y de verdad una coordinación increíble, la logística, ¿qué podemos decir? Todo está perfecto. Lo único que necesitamos es que la gente venga, que conozca, que pueda acudir a este centro y eso es responsabilidad de nosotros. Estamos haciendo esfuerzos para comunicarle a las personas cómo pueden registrarse y poder venir sin ninguna dificultad. Estamos muy agradecidos, de verdad que es un trabajo colaborativo extraordinario. En coordinación con la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Ministerio de Salud, y nosotros pues estamos llevando a cabo este esfuerzo de vacunación a el pueblo de Guatemala. Ahorita estamos con los mayores de 70 años y estamos en la Universidad de San Carlos, de manera que lo natural es que están empezándose a vacunar docentes, personal administrativo, pero es un mensaje muy importante porque que los docentes y los maestros empiecen a vacunar, pues es algo que puede permitir que se empiece a rehabilitar la educación. Esto en Guatemala, y mientras tanto México y Perú comenzarán a vacunar a mujeres embarazadas, así como a personas con enfermedad renal y a adultos con síndrome de Down. México incluye a las mujeres embarazadas como grupo prioritario en la campaña de vacunación contra la COVID-19. En estos momentos se está inmunizando a las personas de 50 a 59 años. La inclusión de las gestantes entre los grupos prioritarios coincide con una caída de los contagios y las hospitalizaciones. Así lo anunciaba el responsable del Centro de Control de Enfermedades. Todas las mujeres embarazadas, independientemente de su edad, serán candidatas a recibir la vacunación posterior a la 9ª semana del embarazo.
Con una población de 126 millones de habitantes, México ha administrado hasta la fecha 21 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. El objetivo, según el presidente, es tener prácticamente vacunados para finales de este mes a todos los adultos mayores de 50 años, aunque para ello está a la espera de un envío adicional de AstraZeneca solicitado a Estados Unidos. Y mientras, Perú ha comenzado a vacunar a enfermos renales y a adultos con síndrome de Down, mientras se sigue inmunizando a los mayores de 70 años. El presidente Francisco Sagasti estuvo en un centro de vacunación de Lima en el inicio de esta nueva etapa en la campaña de vacunación. Bueno, bastante emocionada porque ya vamos a estar un poco más tranquilos y felices de que él reanude sus actividades deportivas. Con una población de 32 millones de habitantes, Perú ha administrado de momento algo más de 2 millones de dosis. Así las cosas en México y en Perú. Tenemos que ir a una pausa. Regresaremos para continuar evaluando, reflexionando qué tan preparado se encuentra el mundo para la aparición de nuevos virus como este, altamente contagiosos. No se vaya. Agradecemos el que continúe con nosotros y avanzamos. Bueno, ya le planteaba la pregunta, ¿qué tan preparado se encuentra el mundo para eventual aparición de nuevos virus? Advierten que lamentablemente no existe tal preparación. La pandemia de COVID-19 podría haberse evitado, según el informe del panel de expertos independientes nombrado por la Organización Mundial de la Salud para examinar el origen y desarrollo de la misma. Pero van más allá. Aseguran que si surgiera un nuevo virus altamente infeccioso, el mundo seguiría sin estar preparado. Señalan que el mes de febrero de 2020 fue un mes perdido en el que muchos más países podrían haber tomado medidas para contener la propagación del SARS-CoV-2 y prevenir la catástrofe sanitaria, social y económica mundial que todavía persiste. El informe también indica que los países variaron significativamente en la aplicación de medidas de salud pública, medidas para mantener bajo control la propagación del virus. Algunos buscaron contener la epidemia de forma agresiva e impulsar la eliminación. Otros tuvieron como objetivo la supresión de virus y algunos intentaron mitigar solo los peores impactos. El panel independiente hace un llamado a los jefes de Estado y de Gobierno para que se comprometan a liderar los esfuerzos de transformación del sistema actual. El panel pide una serie de reformas audaces y con visión de futuro que incluyen establecer un Consejo Mundial sobre amenazas para la salud, establecer un nuevo sistema mundial de vigilancia basada en total transparencia, invertir ahora en la preparación nacional contra las pandemias, focalizar y reforzar la autoridad y la financiación de la Organización Mundial de la Salud y crear un mecanismo internacional de financiación frente a pandemias, informó Rocío López Fonseca. La campaña Nursing Now surgió en 2018, promovida por el Consejo Internacional de Enfermeras y la Organización Mundial de la Salud, como una iniciativa para fomentar la inversión y la investigación, compartir ejemplos de mejores prácticas de enfermería y apostar por el liderazgo enfermero. Esta campaña se centra en impulsar, fortalecer y desarrollar la práctica enfermera en el mundo. La visión parte de que si se cuenta con el conocimiento y la dedicación de las enfermeras y enfermeros, las personas mejoran la salud. A raíz de Nursing Now, se han constituido en todo el mundo diferentes grupos de trabajo que apoyan el proyecto y tratan de aportar su visión. Y en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, aplican un modelo vehicular para aplicar la vacuna COVID-19. Procedimiento puesto de vacunación COVID-19 modalidad vehicular. Ingreso. El ingreso será exclusivamente por el periférico.
Frente al parqueo de la Facultad de Arquitectura se dirigen los vehículos de vacunación vehicular hacia el carril derecho, carril externo, y hacia la izquierda, carril interno, los trabajadores USAC y personas de vacunación del ICS, vacunación peatonal. Habrá señalización y personal USAC dirigiendo a los usuarios. Estación número 1, toma de temperatura, verificación de datos, orientación y entrega de consentimiento informado. La estación número 1 se integra por 6 digitadores y 2 monitores. Al arribar el usuario, un monitor le tomará la temperatura y el digitador le solicitará presentar el mensaje de confirmación de su cita, fecha y hora, y su documento de identificación. Los digitadores verifican los datos personales del usuario en el sistema. Si no aparece su registro, un monitor le indica que debe retirarse del campus central mediante el carril izquierdo reversible, el cual está identificado con una manta, la cual dirá retorno salida periférico. A las personas que cumplen con los requisitos se les entrega el consentimiento informado y se les indicará que deben llenarlo y firmarlo antes de llegar a la estación número 2. Asimismo, se les solicitará ir con el brazo descubierto listo para vacunar. Estación número 2, vacunación. La estación número 2 se compone de 6 estaciones de vacunación, las cuales contarán con un digitador y un vacunador cada una, y estarán identificados con el número que les corresponda. Las estaciones de vacunación se instalarán en forma lineal, de tal manera que al finalizar el proceso de vacunación con un vehículo se asignará otro a determinada estación y de esa manera se agilizará el proceso. En esta estación, el usuario entregará al digitador el consentimiento informado debidamente llenado y firmado. El digitador procederá a registrarlo en el sistema vacunación virtual. Realizado el registro, el personal designado, vacunador, se acercará a aplicar la vacuna físicamente. Luego procederá el vehículo a dirigirse a la estación número 3. En el caso que en un mismo vehículo se encuentren 2 o más personas que deseen ser vacunadas, será el mismo vacunador y el mismo digitador quien realice el proceso, ya que la cadena de frío no se altera. Estación número 3, área de observación y estación de manejo de esa vis. El área de observación se compone de 12 personas, 6 en cada área de parqueo destinadas para esta actividad, las cuales están encargadas de monitorear las reacciones que pudiera ocasionar la vacuna aplicada a los usuarios. Al ingreso de los vehículos al área de observación, un voluntario se acercará y colocará en el mismo, ya sea en papel o con un mecanismo de magnetos, la hora en la que ingresó el vehículo y la hora en la que deberá retirarse, puesto que debe permanecer un periodo de 15 minutos. En caso de una emergencia, dicho personal informará a los encargados de la estación Esavis para que procedan según corresponda. Asimismo, en esta estación los voluntarios llenarán el carné de constancia de vacunación en tanto avanza el tiempo de observación. Pasados los 15 minutos de observación, el personal designado retirará el papel o magneto colocado, entregará el carnet de constancia de vacunación correspondiente y les indicará a los usuarios que pueden retirarse del campus central por la única salida habilitada, salida Avenida Petapa. TV USAC, la televisión alternativa. Imagen de tu universidad. Y ya para adentrarnos en lo que han representado los costos por la atención a pacientes con COVID-19, vamos a esta información. El costo de hospitalización por COVID es casi 4 veces más alto en Canadá. El costo promedio de una estancia en el hospital por COVID en Canadá es de $23,000. Es casi 4 veces el precio de ingresar por otra enfermedad, que es de $6,000. Pero la estadía en la unidad de cuidados intensivos es significativa y más alta, que podría llegar hasta los $50,000, de acuerdo con el Instituto Canadiense de Información Médica. Datos recopilados de enero a noviembre de 2020 indican que hubo más de 13,900 hospitalizaciones en Canadá, sin incluir datos de Quebec, para pacientes con diagnóstico de COVID. En ese mismo periodo fueron reportadas más de 85,400 visitas a urgencias por esta enfermedad. El 20% ingresó en el hospital. La duración promedio de la estancia fue de 15 días.
días. Los pacientes de barrios menos prósperos representaron el mayor número y porcentaje de hospitalizaciones por COVID-19 y visitas al servicio de urgencias. Más de la mitad, es decir, 57% de los pacientes ingresados en el hospital fueron dados de alta, mientras que 19% murió en la clínica. La tasa de mortalidad intrahospitalaria fue del 18% para las mujeres y del 20% para los hombres. Por otro lado, 23% de las estancias hospitalarias incluyeron un ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Entre los pacientes con estadías en cuidados intensivos, 60% recibió ventilación y el 30% murió en las instalaciones, informó Elizabeth Ortiz. Permítanos un par de minutos para continuar enseguida, ya entrando en materia, los costos, el aumento de precios para la atención privada a pacientes con COVID-19. Regresamos. Y continuando, le recordamos a usted que puede hacer contacto de manera permanente con nosotros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, Canal 44 TV. Y entrando en la información a propósito de los costos de la atención por COVID, en semanas aumentó el costo de los seguros para mujeres, aumentó 46%. De los más de 2.3 millones de casos de COVID en México, solo 1.38% tiene seguro médico. En este país, 560,000 familias al año sufren un quebranto económico por los costos de una enfermedad, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Pero si se trata de COVID-19, en solo semanas aumentó el costo de contraer esta enfermedad, informó el vicepresidente de la asociación, Edgar Caram. Nosotros los hombres costamos, en términos de promedio, 526,000 pesos y las mujeres 330,000. Pero el monto de las mujeres hace varias semanas, estábamos en 228,000 pesos. El costo de la atención se ha ido incrementando porque la enfermedad ha durado demasiado tiempo. Aunque los hombres son los que tienden a complicarse más por la COVID, aumentó más el precio de los seguros para mujeres en un 46%. El número es muy relevante. Pasar de 226,000 pesos a 330,000 pesos la atención médica de una mujer, pues es mucho dinero. Al igual que el del hombre, estaba en 420,000 y ya está en 526. Por ello, comentó que la vacunación es fundamental. En la medida que las personas estén inmunizadas, esto va a disiparse, informó Elizabeth Ortiz. Y por cierto, mayor vigilancia a las empresas aseguradoras y hospitales privados. Ante la gran demanda de pacientes con COVID-19 y el incremento de las pólizas de seguros en todo el mundo para tratar la COVID, en México, la Cámara de Senadores hizo un exhorto para que la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor verifiquen que los servicios de salud privados se sujeten a las tarifas previamente establecidas en la atención médica de enfermos por COVID-19. También pidió que el Ejecutivo Federal dialogue con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales y convengan que en la prestación de servicios no se realicen cobros excesivos y garanticen la colaboración y solidaridad con la ciudadanía durante la pandemia. En un punto de acuerdo presentado por el senador del PRD, Antonio García, afirmó que la crisis de salud generó que ante la saturación de los hospitales públicos y la desconfianza social por la prestación de servicios de calidad, más población busca atención médica privada. Para muchas familias mexicanas, los costos del tratamiento contra la COVID en hospitales privados, sin una cobertura de gastos médicos mayores y aún contando con ella, superan cualquier proyección, debido a que la cuenta promedio para quienes ingresan a terapia intensiva ya supera el 1,000,000 de pesos y con el paso del tiempo y la reducción de espacios para ser atendidos, se llegaron hasta a duplicarse. El senador indicó que en México solo 9.6 millones de personas tienen un seguro privado de gastos médicos y solo 6 de cada 100 personas tienen un respaldo que les permita costear atención en clínicas y hospitales privados sin que esto genere un daño patrimonial a sus finanzas, informó
Rocío López Fonseca. Altamente costosa la atención de enfermos por COVID y principalmente cuando se llegaba a niveles de gravedad. Yo saludo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera aquí en Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal, doctor? Hola, buen día, José Ángel, qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, doctor, pues la verdad es que entrar en estos temas de los números y particularmente cuando hablamos, pues yo diría sobre todo de América Latina, pues sí, una situación por demás complicada porque pocas personas, la menor cantidad de la población cuenta con algún seguro para gastos médicos mayores. Así es. 2, bueno, los propios gobiernos tienen capacidad limitada. Y 3, pues entre un pueblo que no tiene el hábito de ahorrar o inclusive la capacidad para ahorrar, pues sí, se han vivido verdaderas tragedias en las familias. Lamentablemente, esa es la realidad. En muchos países de América Latina, los sistemas de seguridad social no brindan la cobertura al 100% de la población. En ese sentido, la población que no tiene seguridad social por la parte relativa a la atención médica y sobre todo la atención médica de especialidad y alta especialidad, sufre graves consecuencias a la economía familiar cuando tiene que enfrentar una enfermedad del tamaño de COVID-19, requiriendo hospitalización, por ejemplo. El 50% de la población en América Latina, de forma global, no tiene un régimen de seguridad social, aproximadamente el 50%. Y aproximadamente entre el 5 y el 6% de esta población tiene algún seguro de gastos médicos para atención privada. Ese es un porcentaje muy bajo. Entonces, luego tenemos a un sector de la población que no tendría más que tener, que aportar, que erogar del bolsillo todo lo relativo a gastos en caso de una eventualidad de esta naturaleza. COVID-19, cuando requiere atención hospitalaria, es una enfermedad de costos muy altos. Sí. Primero porque el caso de un paciente crítico que debe entrar a terapia intensiva significa frecuentemente la necesidad de intubación endotraqueal y asistencia ventilatoria. Segundo, en algunos pacientes se requieren procedimientos como hemodiálisis por falla renal. En algunos otros se requiere, por ejemplo, un procedimiento conocido como ECMO, que es extremadamente caro. El ECMO es una forma de oxigenación de la sangre a través de un sistema circulatorio externo, a través de membranas de intercambio gaseoso. Y también estos pacientes pues requieren múltiples fármacos de administración endovenosa. Hay algunos fármacos antiinflamatorios, por ejemplo tocilizumab, en que el costo de un esquema de tocilizumab puede alcanzar hasta los 100,000 pesos mexicanos. Hay algunos antivirales como el Remdesivir, que puede tener costos de hasta 50,000 pesos diarios durante 5 a 10 días, y me refiero a pesos mexicanos. Sí. Y todo esto va sumando a esas cuentas estratosféricas que tienen que enfrentar las personas que deciden por la atención privada. Afortunadamente, por supuesto, hay
independientemente de tener o no un sistema, un régimen de seguridad social, existen hospitales de atención a población abierta, algunos de ellos son hospitales universitarios, por ejemplo, esto en todo el mundo, que pueden representar una alternativa para las personas que no tienen un régimen de seguridad social. Y bueno, esa alternativa puede llevar a salvaguardar un poco, por lo menos, la economía, que de suyo puede estar ya con mucho deterioro, claro, no solo por cuestiones de la pandemia, sino pre-pandemia. Y por otro lado, hay que recordar que en general los costos de atención hospitalaria para pacientes con COVID, independientemente de que sean hospitales públicos o privados, se incrementa porque recordemos que, por ejemplo, se deben implementar la utilización de los equipos de protección personal. Eso tiene costos. Y cada profesional de la salud que debe entrar a revisar a un paciente con COVID, y esto no es una sola vez al día, frecuentemente es múltiples veces en un día, frecuentemente es estar permanentemente ahí, pero en ocasiones tiene que entrar a verlo el neumólogo, el intensivista, el cardiólogo, el infectólogo, y todo eso va representando la necesidad de la colocación de un equipo de protección personal. Insisto, eso tiene costos adicionales. Y además de todos los insumos relativos a la desinfección de superficies, a la desinfección de los espacios, que debe hacerse con mayor frecuencia, con mayor énfasis por lo transmisible de la enfermedad. Y otro de los aspectos que impactó mucho a los costos de atención hospitalaria, José Ángel, fue la estrategia de reconversión. Sí. Cuando tú tienes que reconvertir a un hospital o a una clínica para atender a pacientes con enfermedades infectocontagiosas de alta transmisión, tú tienes que hacer adaptaciones incluso a la infraestructura hospitalaria. ¿Cierto? Tú tienes que hacer adaptaciones frecuentemente a los sistemas de ventilación, a los sistemas de aires acondicionados para utilizar filtros de alta eficiencia y con eso disminuir los riesgos de transmisión de la enfermedad a través de aerosoles. Tú debes frecuentemente cambiar o adaptar la infraestructura para obtener lo que conocemos presión negativa de los espacios de hospitalización, etcétera. Entonces, todo eso va sumando a los costos de atención al COVID. Por eso, sí, uno de los descalabros a la economía mundial lo ha representado el COVID directamente en lo que se refiere a los costos de atención del enfermo. Uh-huh. Además, evidentemente, de la caída en las cadenas productivas por el aislamiento o confinamiento social de los diversos momentos en todo el mundo que a lo largo de la pandemia se han tenido que adoptar. Bueno, pues altos costos en realidad. Tan solo este antiinflamatorio que nos mencionaba, doctor. 100,000 pesos. Bueno, estamos hablando de $5,000 más o menos, sí, tan solo por el tratamiento de ese antiinflamatorio. Sí, y tienen costos variables dependiendo del país. Y mira, lamentablemente, y creo que no se puede ocultar, la ley de la oferta y la demanda también aplicó en el tema de COVID. Y digo lamentablemente porque creo que ante una emergencia sanitaria de esta naturaleza debería prevalecer el sentido de solidaridad, el sentido de apoyo social, de apoyo comunitario, de abrazarnos todos para poder resolver un problema tan grave como el que estamos viviendo. Y
de que la industria farmacéutica en ese sentido pues tenga mucha cordura en cuanto a los costos de los insumos. Claro. Y apoye mucho a la sociedad sin incremento de estos costos y más bien tratando de ser solidaria, ¿no?, con ese sufrimiento que está teniendo la sociedad con COVID-19. Y por una parte sí es cierto, doctor, está este punto, es decir, la industria aprovecha esas oportunidades, aprovechando el exceso de demanda para encarecer sus productos, pero también por la otra se generaba otro fenómeno. Personas que lo poco o mucho que tenían lo preferían invertir para tener el medicamento, claro, provocando a su vez escasez y por lo tanto también encarecimiento, ¿no? Lo vimos hasta con el caso de la vitamina C, de la vitamina D, bueno, qué decir, hasta con el papel sanitario, doctor. Sí, hombre, lamentablemente empieza a surgir alguna noticia y la infodemia fue un grave problema en COVID-19, en que se genera una noticia que corre por redes sociales y a veces sin tener suficiente sustento académico y científico, las personas corrían a las farmacias a comprar ese medicamento que aparentemente tenía utilidad contra COVID. Venía la escasez de estos medicamentos, muchos de ellos finalmente no fueron lo que se esperaba, las familias gastaron lo poco o mucho que tenían y eso fue mermando la economía. ¿Qué decir de un fenómeno que a mí me parece fue lamentable y en momentos desesperante, lo relativo a el aprovisionamiento de oxígeno, sí, ya fuera cierto, para utilizarlo en casa, ya fuera para utilizarlo en el ámbito hospitalario, pero sobre todo en casa, las personas que decidían junto con su médico tratante el poder llevar la enfermedad en casa, pero con suplemento de oxígeno, con un concentrador de oxígeno, etcétera, cómo se sufrió. Y en muchos países, países incluso no solo de América Latina, sí, Europa claro, lo sufrió también. Cierto. Pues doctor, lo seguimos comentando. Claro, si nos permite, gusto. solamente vamos a esta breve pausa para avanzar con usted. No se vaya. Continuamos en Coronavirus, la pandemia. Y tras la crisis de la pandemia, pues ahora proponen impuestos. Para ayudar a restablecer las finanzas públicas de los gobiernos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, propuso implementar un impuesto a las herencias tras la crisis por la pandemia de COVID-19. Para los países será muy difícil recaudar más ingresos y cerrar brechas de desigualdad, y es que los gobiernos han aumentado el gasto público para enfrentar la crisis. El impuesto de sucesiones es un impuesto que grava el conjunto de bienes y derechos que conforman la herencia de un fallecido y al que deben hacer frente sus herederos. De acuerdo con el documento, la tributación a la herencia en los países de la OCDE, si bien los impuestos sobre las transferencias patrimoniales, incluidas las herencias y el patrimonio, se imponen en 24 de los 36 países de la OCDE incluidos en el informe, los impuestos a las donaciones han jugado un papel importante limitado en la recaudación de ingresos. En 2018, solo 0.5% de los ingresos fiscales totales se obtuvo de estos impuestos en promedio en los países que lo aplicaron. El organismo internacional aseguró que existen buenas razones para hacer un mayor uso de impuestos sobre sucesiones y donaciones bien diseñados, basados en consideraciones de equidad, eficiencia y administración. Sin embargo, la OCDE advirtió que es fundamental tener en cuenta el contexto del país, pues la elección adecuada de los instrumentos fiscales dependerá de las circunstancias específicas, incluido el nivel de desigualdad de riqueza y el nivel de capacidad administrativa del país, informó
Rocío López Fonseca. Por supuesto que un tema por demás polémico. Digo, un tema que luego rebasa el destino original de este espacio, que es hablar justamente de la pandemia, pero que en la post-pandemia ya se está haciendo este tipo de planteamientos. En el caso de México, por ejemplo, ha habido algunos planteamientos en ese sentido que llaman a que el 30% de las herencias se otorgue al gobierno vía impuestos. Insisto, sí, un asunto polémico cuando en realidad, tratándose de un problema global y que afecta no solamente a los gobiernos, sino a las empresas y a las familias muy en lo particular, pues se tendría que pensar en otro tipo de acciones, tal vez inclusive apoyos extraordinarios para quienes vivieron o han vivido o siguen viviendo circunstancias complicadas, y no tratar de buscar más impuestos para los gobiernos, que en todo caso tendrían que apretarse el cinturón. Insisto, rebasa el destino de este espacio, doctor, pero claro que sí se vuelve polémico. Indudablemente polémico, porque si alguien ha sufrido el impacto económico de la pandemia, han sido las familias. Claro. Ha sido la persona que fue afectada por la enfermedad y sus seres cercanos. El sistema de salud, por supuesto, ha tenido una erogación mucho más alta de lo que venía teniendo en condiciones de no epidemia, no pandemia, pero ¿cuántas personas perdieron empleos? ¿Cuántas personas perdieron un negocio familiar, pequeño negocio familiar? Entonces, me parece muy lamentable que la búsqueda del fortalecimiento económico de los sistemas esté orientándose hacia el hecho de pagar más impuestos, y yo creo que debería de buscarse algún mecanismo alternativo, porque sería como buscar obtener más impuestos de quienes están en el peor deterioro económico. Claro. Ya se había dicho que la pandemia nos iba a hacer más pobres a todos, pues esta ha sido una realidad, ha mermado la capacidad económica de la mayoría, y tal vez se tendría que buscar algún otro tipo de acciones por parte de los gobiernos. Doctor, cuando hablamos justo de los costos de atención, bueno, lo primero que se viene a la mente también, y que queda la pregunta en el aire, es ¿sí se llegó a los abusos? Mira, yo creo que, José Ángel, hubo abusos en costos de insumos, y lo vimos durante los meses de diciembre y enero, cuando el costo de un tanque de oxígeno medicinal, que tenía un costo de origen probablemente de alrededor de 12,000 pesos, llegó a venderse hasta en 70,000 pesos. O sea, en esa desproporción se incrementaron costos. Los concentradores de oxígeno, cuyo costo original podría haber sido 5,000 pesos, estoy hablando de pesos mexicanos, y en estos momentos de crisis de diciembre y enero llegaron a venderse en cantidades estratosféricas de hasta 70,000 pesos. Sí. Los mismos cubrebocas al inicio de la pandemia, durante los primeros meses de pandemia, un cubrebocas N95 se vendía en hasta 20 veces más el valor normal de antes de la pandemia. Y así podemos repasar insumo a insumo, medicamento y medicamento, para identificar lo que representó en momentos de abuso en costos de atención o en costos
sobre todo del aprovisionamiento de estos insumos. ¿Hubo escasez? Sí, y en ocasiones la escasez eso provoca, porque la ley de la oferta y la demanda, insisto, sí, aplicó, y no solamente en América Latina, en México, aplicó en todo el mundo prácticamente. Hubo momentos en que los espacios de hospitalización estaban abarrotados, y lograr una cama de hospital fue verdaderamente difícil. En ese sentido, no identifico que los hospitales como tal hayan incrementado los costos de hospitalización día, por ejemplo. No identifico que como tal los hospitales hayan incrementado de forma desproporcionada lo referente a la atención hospitalaria, pero sí identifico que los costos de insumos se triplicaron o se multiplicaron, claro, y eso pues finalmente termina por impactar al bolsillo del paciente, de su familia, ¿no? Doctor, hay quienes por necesidad o por convicción recurren comúnmente a la medicina alternativa. En casos como este de la COVID, pues imposible y peligroso, ¿no? Inclusive. Impensable, peligroso. Por supuesto que perder tiempo en la atención médica de un paciente con COVID puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. Un paciente con COVID que empieza a desaturar o a disminuir su concentración de oxígeno, puede ser un paciente que en pocas horas evolucione a una gravedad extrema que requiera hospitalización. Entonces, perder tiempo con medicina alternativa que no ha tenido ningún sustento académico, científico, etcétera, puede significar una gran diferencia. Cuidado con eso. Y bueno, me parece que es importante estarlo platicando, porque hay algunos países en donde pareciera que la curva pandémica está disminuyendo, y hay mucho menos casos que en enero y diciembre, por ejemplo, en que ocurrió un gran pico de la pandemia a nivel mundial. Pero el COVID no ha terminado. La vacunación ha llegado apenas al 10% de la población mundial, y no con los esquemas completos aún. De tal suerte que el mundo sigue estando altamente susceptible y vulnerable de un repunte, de un rebrote, ya lo hemos comentado en múltiples momentos. De tal suerte que no perder tiempo es fundamental para la atención de un caso grave de COVID, y la atención oportuna de un caso de COVID puede representar la diferencia en la necesidad de hospitalización o no. Así es. Doctor, pues el tiempo es el que se nos ha venido encima. Sí, muchísimas José gracias. Ángel, estoy para servirte siempre. Gracias, es el doctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Y a usted muchas gracias también por su compañía. Le esperamos mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.